Lo voy grabando para que la gente lo tenga también. El otro lo grabé, lo he colgado también en YouTube y lo he compartido en el Perfecto. colegio también por si alguien se pierde algún momento. ¿Ya? Ujú. Bueno, Ya, iniciamos entonces la última clase virtual sí, para, para poder tener las pautas necesarias de la teoría y poder entenderlo más, la parte práctica, la próxima semana en Puno, ¿no? Habíamos trabajado lo que es el sí, tórax y ahora nos toca lo que es abdomen. Pero bueno, vamos a empezar por algo un poco básico, como es, habíamos hablado del TFAST, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que es ecografía de emergencia en tórax. Pero también esto existe en lo que es abdomen. Habíamos hablado del TFAS 3, que son 5 puntos, y el BedBlue, que son 8 puntos. Y eso nos va a ayudar bastante para poder entrar a emergencia con nuestro paciente, para ver si es una emergencia, una urgencia, o dependiendo del tipo de triaje, a qué color va. O en otro caso, podemos esperar a una ecografía programada con el especialista. Pero de esa misma manera, también se realiza en abdomen. Siempre cuenta lo que es el triaje, el triaje antes de ingresar, si es de, como les decía, si es de emergencia, de urgencia, es de una atención inmediata o que podemos esperar un tiempo antes de atender. De hacer este tipo de procedimiento, siempre tenemos que tomar en cuenta la anamnesis del paciente, la exploración física, pero lo primero antes de la ecografía. La inspección, la palpación, la auscultación, percusión, sucusión y otros métodos que vos tengas a la mano. Y sobre ese tipo de reseña clínica, nosotros damos un diagnóstico presuntivo. El médico internista te va a decir, bueno, yo sospecho de esto. Y buscamos una ayuda para poder tener un mejor diagnóstico y buscamos esa ayuda como un método complementario, ya sea un hemograma, bioquímica sanguínea, urianálisis, radiología, ecografía, tomografía, resonancia, con lo que contemos o con lo que vamos a contar en el centro veterinario, ¿no? Y bueno, cuando nosotros hablamos de abdomen, vamos a hablar de primeramente de la ecografía de emergencia, que es el AFAS. Igual que el TEFAS, existe la ecografía de emergencia en abdomen, que debería ser realizado en el tiempo o en el periodo más mínimo posible. Estamos hablando más o menos de 5 minutos. Bueno, y si recién estamos trabajando, será pues 10 minutos, pero tiene que ser lo más antes posible. Pero ¿para qué te sirve estos exámenes de rápidos de ecografía? ¿Qué es lo que se quiere evaluar con este examen rápido, con el AFAS? Tenemos que tomar en cuenta que el AFAS o las ecografías de emergencia generalmente son por trauma, ¿no? Habíamos hablado anteriormente, puede ser porque el gatito o el perrito se ha caído de un segundo, tercer piso, primer piso, ha sido traumatizado con una movilidad, con un golpe contuso o le han pegado los perros, o sea, son para problemas traumáticos, para pacientes traumatizados y ver si existe algún tipo de problema interno, una hemorragia, una ruptura de vejiga, ¿no? Que pueda estar afectando a la vida del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a líquido libre en la cavidad abdominal. Y este líquido libre, ¿qué es? Generalmente en emergencia va a ser uroabdomen y hemoabdomen. Ahora, pero Doc, por ejemplo, vienen mis pacientitos distendidos, vienen distendidos, como este cachorrito así, embalonado su vientre, su abdomen, ¿no? Entonces, decimos, no, esto es emergencia. No, esto puede esperar, no es al instante que ingresa el paciente, puedes esperar 10 minutos, 20 minutos, porque hay otros pacientes que requieren nuestra urgencia. Ahora, si vos no encuentras a otro paciente con una emergencia, para atender directamente, bueno, hazle pasar a él. Pero esto es una citis. Y es muy diferente la citis, que es líquido libre en abdomen, al líquido libre de menor cantidad por hemorragia o en otro caso por orina en abdomen. Eso es muy diferente.
La CITIS no es una ecografía de emergencia. Hay que tomar mucho en cuenta esa parte. Bueno, siempre, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta en este AFAS? Que se detecta por ecografía en mínimas cantidades el líquido libre. 2 ml por kilo se puede llegar a detectar, mientras que rayos X viene a partir de los 5 ml por kilogramo. Por eso, bueno, a los que nos gusta ecografía, siempre vamos a defender la ecografía. A los que les gusta la radiología también tiene sus ventajas, también tiene desventajas, igual que la ecografía tiene desventajas y ventajas. Y una de las desventajas de la ecografía es que es operador dependiente. ¿Y qué quiere decir operador dependiente? Que yo me puedo comprar el mejor equipo, pero si yo no sé manejar el equipo, no hago nada. No es como el rayos X que vos le sacas una placa y ya tienes todas las imágenes, porque es estático. Es un diagnóstico estático, que es como una foto, radiología. Mientras que ecografía es como un video, es un diagnóstico por imágenes dinámica, por video, o sea que puedes ver un video y puedes empezar a revisarlo ya sea una, dos, tres, cuatro veces. Mientras que rayos X es estático, es una foto. Bueno, pues le sacarás 10, pero son 10 fotos, ¿no? Ahí es la gran diferencia de la ecografía con la radiología. Claro que son hermanos y siempre van a ir juntos, siempre para cualquier diagnóstico, los dos se ayudan primeramente a través de la clínica, que es soberana. ¿Qué evaluamos? Vamos a evaluar las características ecográficas, la ubicación del contenido libre o del líquido libre, cantidad, estructuras asociadas dentro del líquido y algunas otras patologías. Bueno, el AFAS es ecografía abdominal en el punto de atención focalizada para trauma abdominal, ¿no? En inglés es lo que dice el doctor Lisiandro, un maestro, un grande de la ecografía, pero bueno, nos ayuda bastante en la clínica del día a día. Y el AFAS nos muestra líquido libre en pequeñas cantidades que son muy peligrosas para el paciente. No así como una citis que puede esperar, porque una citis, un líquido libre en gran cantidad, entonces no se forma de la noche a la mañana. Tarda en formarse una semana, 2 semanas, 3 semanas, y el diagnóstico final no es líquido libre, puede ser hepático, congestivo vascular o también puede ser cardíaco, ¿no? Y es un signo secundario a una patología primaria, en el caso de la citis. Lo vamos a hablar esto más en los cursos prácticos, ¿no? La ecografía de emergencia, bueno, ¿para qué nosotros hacemos ecografía de emergencia? Para determinar líquido libre, evaluar qué tipo de líquido libre es. ¿Y cómo puedo saber qué tipo de líquido está en abdomen? A través de la punción permitida, escrita, ¿no? O sea, yo voy a ver líquido libre, pero ¿cómo sé que es un uroabdomen, un hemoabdomen? O en otro caso es, pues hasta podemos llegar a decir que hay una peritonitis, un neumoabdomen, un piroabdomen, o sea, ¿qué tipo de líquido está ahí? ¿Cómo yo, un kiloabdomen? O sea, ¿cómo yo sé qué tipo de líquido es? A través de la punción. ¿Y cómo hago la punción? Con ecografía, con diagnóstico, bueno, con punción ecoguiada. Agarro una jeringa, desinfecto, hago la punción y ahí determino qué tipo de contenido o qué tipo de colecta abdominal existe para poder realizar los exámenes que corresponden en el momento o en otro caso con paciencia y poder llevar al laboratorio. ¿No? La, para toma de muestra, antes se hacía un corte y hacíamos una abdominocentesis directamente en quirófano. No, pero hoy en día ya hacemos con una punción, con una agujita, y para determinar si hay hemoabdomen o uroabdomen en emergencia. ¿No sirve para citis? Claro que sí. Bueno, los resultados se ven dependiendo a los 4 cuadrantes que tenemos. Ya lo vamos a ver. Cuando nosotros vemos líquido libre en 2 cuadrantes, no, o sea, no lo toques. Eso quiere decir que va con calma. Más bien hace una ecografía de control a la media hora, a la hora, para ver si hay en otro cuadrante mayor líquido libre, o sea, si se está avanzando la cantidad de líquido en el abdomen.
para ver si en caso pasa a cirugía y controlar la ruptura de vejiga o controlar la ruptura de algún vaso que se haya roto o haya tenido una ruptura, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a hacer el AFAS? Primeramente tenemos que conocer la anatomía abdominal. Siempre, siempre tenemos que conocer la anatomía. Tenemos al hígado, tenemos los lóbulos hepáticos izquierdos, lóbulos hepáticos derechos, tenemos también en este sector al riñón izquierdo, riñón derecho. El riñón izquierdo se encuentra más hacia caudal, mientras que el riñón derecho se encuentra más hacia craneal, ¿no? Y tenemos la vejiga. Y se llama en el mesogastrio, que es la parte media del abdomen, vamos a encontrar las asas intestinales y al lado izquierdo vamos a encontrar al vaso. Tenemos linfonódulos, tenemos el páncreas, tenemos las glándulas adrenales, que en la práctica, mi doc, lo vamos a ver. Vamos a reconocer todos los órganos del abdomen. ¿Y cuál es la manera de encontrarlos mediante ecografía? ¿Cuáles son los tips para poder encontrar estos órganos que muchas veces no podemos encontrar? ¿No? El píloro, por ejemplo, la papila duodenal, ya sea la mayor, la menor, el conducto duodenopancreático. Entonces, eso se hace en la práctica. Yo puedo pasar aquí 2, 3 horas explicándoles por vía virtual, pero no es el motivo de la clase. Lo que yo quiero ahora es pasar la parte teórica y los días que nos anteceden la próxima semana, poder realizar la parte práctica. Bueno, ¿cómo se realiza el AFAST? Usted prende el equipo, mi doc, de ecografía y no, ahí no se puede ver lo que es la frecuencia, no vas a ver la penetración, la ganancia, no, mi doc. Esto es de emergencia. No se setea el equipo. ¿Y quién lo va a realizar? No es tampoco el especialista en ecografía, es el que trabaja en el consultorio. Es lo mismo que el Tejas. Tú prendes el equipo y empiezas a revisar, porque estás en emergencia, pues, hasta que le llames al especialista, digas, doctor, tengo una ecografía de emergencia, va a salir de la cama, se va a colocar los zapatos, se va a cepillar los dientes, son 20 minutos a que llegue en su movilidad al centro veterinario y el perro ya se murió. No, esto es ya, ya. ¿Y quién lo va a realizar? El veterinario que esté en emergencia. Pero yo necesito saber, claro, yo te voy a enseñar cómo se prende y apaga el equipo, porque no requieres más para la ecografía de emergencia y que te va a salvar vidas y te van a volver a ti en un centro especializado en emergencia, ecografía de emergencia. Bueno, tenemos 4 cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante que lo voy a hacer con un transductor microconvexo, con el que siempre nos van a vender los ecógrafos, y lo vamos a hacer en el sector hepatodiafragmático, por detrás del cartílago sifoides, en el espacio retrosifoideo, ¿no? Ese es el primer cuadrante. Lo vamos a denominar cuadrante número 1 y vamos a ir a favor de las manecillas del reloj. El cuadrante número 2 de la FAS o de la ecografía de emergencia viene a ser el espleno renal, donde se encuentra el espacio entre el vaso y el riñón izquierdo. Tenemos lo que es el cuadrante número 3, que es el cuadrante vesicocólico o espacio de Douglas. En los humanos se llama bastante espacio de Douglas, lo he visto bastante, o vesicocólico. Y tenemos lo que es el cuarto cuadrante, que vendría a ser el espacio hepatorrenal o también llamada fosa de Morrison. Esta imagen es del doctor Gregory Lisiandro, de su libro, muy bonito, muy explicativo. Acá estamos con el doctor Meder, un cardiólogo de Argentina, de la Universidad de La Pampa, que viene a hacer los cursos aquí a Bolivia, ¿no? Muy buen amigo. La ecografía en emergencia. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo vemos el líquido? Vamos a observarlo en formas geométricas, ¿no? Alguna vez yo he escuchado que solamente vas a observar figuras triangulares. No,
figuras geométricas. Pueden ser pentágonos, hexágonos, cuadrados, romboides, o sea, cualquier figura geométrica te va a decir que ahí existe líquido libre. ¿Y de qué colores, de qué ecogenicidad? Es anecoico. Esto es mi doc. Una figura así, ¿no? Triangular. Generalmente son triangulares, pero puedes encontrar otras figuras. ¿Y dónde voy a encontrar estas figuras? Aquí, mi doc, en estos cuadrantes. Voy a revisar este cuadrante, 1, 2, 3, 4. Ahí tengo que buscar estas imágenes. Ahí, en esa zona. Si encuentro estas imágenes en las 4 zonas, ¿qué quiere decir? Que ese paciente requiere quirófano. A ver, vamos al punto, ¿ah? Tengo el primer cuadrante, el 2, el 3 y el 4. Van a disculpar, no sé escribir muy bien con el mouse. Bueno, si yo veo solamente líquido libre en el primer cuadrante o en cualquiera de los 4 cuadrantes, pero en una sola, y los otros 3 están sin contenido líquido, entonces ese paciente pasa a observación. Si en caso tengo en dos cuadrantes líquido libre, por ejemplo acá, en la zona hepatorrenal y en la zona esplenorenal. Vamos a ese ejemplo. Entonces, ese paciente sigue quedando en observación. ¿Y doc, puedo hacer punción? Claro que sí, para determinar si es un uroabdomen o un hemoabdomen. Se hace la punción. ¿Y qué tipo de jeringa? Esas que se conocen, que están en la clínica del día a día, con esa misma jeringa, siempre desinfectando esa zona. Y si tengo, doc, en tres, en 3 zonas líquido libre, mi doc, ese paciente requiere entrar a quirófano, requiere una laparotomía exploratoria. Tienes que avisar al cirujano, hasta ese momento tú tienes que estabilizar, compensar, oxigenar a ese paciente, ¿no? Hasta que llegue el cirujano. O bueno, a veces nosotros mismos somos los cirujanos. Yo no voy a decir que no. Aquí en Bolivia muchas veces soy yo y el colega que trabaja conmigo. Soy yo o el técnico veterinario que trabaja conmigo. Yo hago ecografía, yo barro, yo administro. Muchas veces pasa eso. Entonces, meta cirugía, mi loco, porque ese paciente requiere una laparotomía exploratoria de emergencia. Y está dicho en los libros. Doc, si está en líquido libre en los 4 cuadrantes, mi doc, eso ya es con mucho más riesgo. Ese tiene que entrar sí o sí aquí. Requiere una laparotomía con riesgo. Aquí es mucho riesgo, exageradamente mucho riesgo. Eso hay que explicar al dueño, ¿ah? Y en tercero, bueno, hay bastante riesgo, hay riesgo, pero no tanto como si fueran los 4 cuadrantes. Cuando es en un solo cuadrante y en el segundo, no hagas la ecografía y digas regresa mañana. No, espera, doc, media hora a una hora para ver si ese contenido líquido pasa a otro espacio. Y tienes que estar alistando el quirófano. Pero imagínate que a la hora ya no, o sea, solamente se mantiene el primer y segundo cuadrante y el contenido, o sea, la cantidad sigue la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mismo cuerpo ha controlado el problema, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer, lo vamos a explicar más en las clases prácticas. Puedo observar estas imágenes geométricas, claro que sí, Doc. Triangulares, rectangulares, romboides, hexagonales, pentagonales, etcétera. Perdón. Por ejemplo, acá hay una zona hepatorrenal, fíjense, una figura geométrica de 4 puntos, pero no es un triángulo, ¿eh? Entonces sí sería observar un romboide. Miren acá. También tengo acá una triangular, ¿no? Fíjense acá, figuras geométricas. No siempre son triangulares, no siempre. Entonces aquí yo veo bastante, yo le digo al propietario, ¿sabe qué, señor? Eh, lo que le atropelló el auto
dañó órganos vitales abdominales. Y yo necesito, a través de la clínica y la ecografía, realizar una laparotomía exploratoria para determinar el lugar exacto o qué vaso es el que está roto, donde hay una ruptura basal de un vaso o hay una ruptura de vejiga. Es igual que una ovarioesterectomía, mi doc. ¿Se puede hacer a fase en ovarioesterectomía? Claro que sí, doc. ¿Qué es lo que pasa? Yo he hecho un VH, una cirugía de una varioesterectomía o una castración, ligo todo, pero mi paciente está descompensado y está empezando a sangrar por la herida. ¿Cómo sé yo que ese paciente a través del cuerpo, del organismo, va a coagular? Va a haber va a haber una formación de coágulo, va a empezar a trabajar las plaquetas y no requiere otra vez una incisión a través de la fast. Si en caso yo solamente voy a ver con líquido libre, que vendría a ser un hemoabdomen, en el espacio vesicocólico, en el espacio hepatorrenal, pero en los otros dos espacios no voy a observar nada, media hora, una hora, claro que vamos a estar colocando suerito, vamos a estar estabilizando, y luego ya no pasa ese contenido a los otros cuadrantes, el cuerpo mismo, a través de la función plaquetaria, evitó mayor cantidad de sangre en el abdomen. Un hemorroide. Ah, pero si yo voy a observar primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto, no, este es sí o sí es la paratomía. O sea, podemos trabajar el AFAS sin que vos tengas todas las bases, que hagas un diplomado, que hagas una especialidad, una maestría en ecografía. Sí, mi doc, lo vamos a hacer. Bueno, entonces vemos el primer cuadrante hepatodiafragmático en esta zona, por detrás del espacio retrocifoideo. Primer cuadrante. Y es en el diafragma y el hígado que vamos a encontrar contenido anecoico, negro, podemos llegar a encontrar y decimos negativo positivo. Primer cuadrante. El segundo cuadrante, el esplenorenal, ¿no? Segundo cuadrante, tenemos al riñón y al vaso. Este es el vaso y este es el riñón. Y mi doc, pero la imagen, ¿sabe que yo saqué estas imágenes? Yo lo saqué para que ustedes entiendan que no estás haciendo estudio renal ni esplénico. Cuando tú haces una FAST, el objetivo es encontrar líquido. El AFAS no te sirve para hacer el estudio hepático, no te sirve para hacer un estudio esplénico o un renal completo, un estudio completo. O sea, no, yo no voy a ver, por ejemplo, vamos a ver el riñón, no voy a ver la zona cortical, la zona medular, no voy a ver la vasculatura renal, los lóbulos los vasos arcuatos, las pirámides, no voy a ver, no voy a medir el índice de resistencia de la arteria renal o de las arterias interlobares. No, lo que yo en el AFAST estoy viendo o estoy queriendo examinar es líquido libre. Y por eso estas imágenes no me dan una referencia de todo lo que se ve el riñón. Yo no hago medición renal, no hago medición del espesor esplénico, no voy a ver el hilio esplénico. Lo que me interesa es esta zona, la fosa esplenorenal, donde debe existir líquido libre. En este caso no hay. Fíjense, en este sector tampoco no hay. Miren acá, no hay. Entonces estoy feliz. Score 2 negativo a líquido libre. El paciente se ha caído del segundo piso. Score 3 o vesicocólico, la vejiga, vemos el colon con sombra acústica y observamos en esta zona o el espacio de Douglas o vesicocólico si existe líquido libre. Tampoco existe líquido libre. ¿Qué quiere decir? Que solamente ha sido una caída en el cual no ha dañado órganos internos. ¿Y doc, solamente voy a hacer AFAST? No. Si existe distrés respiratorio, si existe disnea, si existe una respiración ortopneica, doc, son 5 minutos de tu tiempo en el cual dedícate a hacer un TFAS 3 o un BedBlue en tórax. Agarras el transductor, 1, 2, 3, 4, listo, y está.
no hay neumotórax, no hay colecta pleural, y hacemos el AFAS otros 5 minutos, 10 minutos, mi doc, acabas el examen. Hay que hacer un informe. Yo, doc, conmigo lo vamos a hacer informe, que es una hojita que solamente se coloca más y positivo. Lo vamos a ver ahorita. Tenemos la ecografía, bueno, en este caso el último cuadrante, que es el espacio hepatorrenal, en el cual seguimos observando si hay líquido libre. Esos son intestinos, y acá no hay líquido libre, es el hígado, ¿no? Con el riñón derecho, que se encuentra en la fosa caudada del riñón, del hígado, perdón. Tampoco hay líquido libre. Entonces, cuatro cuadrantes que no existe líquido libre. Yo digo, este paciente no hay una emergencia, coloco la medicación que corresponde como médico clínico y mañana seguimos el tratamiento. La posición del paciente para realizar el AFAST. No, mi doc, no se requiere que estén de cúbito dorsal, no se puede estar en estación, en bipedestación, lateral, o sea, es como llegue el paciente y como se deje trabajar el paciente en la posición que él desee. Aquí tenemos, por ejemplo, un informe que yo manejo y acá yo coloco por score, ¿no? Digo, he encontrado en el primer cuadrante líquido libre, sí, en el segundo, sí, en el tercero, no, y en el cuarto, no. Hago a los 20 minutos, voy a realizar nuevamente mi ecografía y solamente sigo encontrando en estos dos cuadrantes, en los otros no encuentro nada. ¿Qué quiere decir? Que no avanzó, ya sea el uroabdomen o el hemoabdomen. Revisa, hasta mañana puede aguantar el paciente. Si en caso está roto la vejiga, claro, si solamente son dos lugares, quiere decir que no ha habido una ruptura total, sino que ha sido un pinchacito de la vejiga, que por el mismo organismo, a través del aumento, llega a cerrarlo, que puede esperar hasta mañana, llega el ecografista y dice, bueno, este sí requiere cirugía o este no requiere cirugía. Solamente vamos a hacer una punción donde se encuentra el líquido libre y extraemos. Ya, eso nosotros no nos metemos, lo dejamos al cirujano y al médico clínico que ellos procedan de lo mejor. Bueno, tenemos el caso uno, es un canino de 3 meses de edad, traumatizado, se ha caído del primer piso en emergencia. Vamos a ver el primer cuadrante diafragmático, vena cava, no hay líquido libre, score cero. Ah, pero fíjate acá, mi doc, mira acá, un triangulito, mira acá, líquido libre. En el segundo score tenemos líquido libre. En el primero no, en el segundo sí, líquido libre. Seguimos observando, vamos a la zona de la vejiga y fíjense acá, en todo este sector. Espacio vésico-cólico, líquido libre. Aquí es el triangulito. Ahí. Aquí viene una forma así, 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 así. Líquido libre. Segundo espacio positivo. Y me voy al tercero, perdón, al cuarto, que es el hepatorrenal. No encuentro líquido libre. Solamente tengo dos espacios. ¿Qué tengo que hacer? Oxigenar, colocar analgésicos y esperar una media hora, 20 minutos, realizar ecografía de control. Si avanza un cuadrante más, la parotomía exploratoria se recomienda al propietario. Si no, se deja. O en otro caso, el médico clínico, el cirujano dirá, no, eso hay que sacar. Pero hasta acá tú dices, este requiere, sí, con emergencia, la parotomía exploratoria, o en otro caso, no. Vamos a estabilizar y esperemos. Bueno, esa es la primera parte del AFAST, ecografía de emergencia. Entonces, si tienen algunas preguntitas de este tema, con mucho gusto puedo responderles en este momento para poder pasar al otro tema que es abdomen, pero con un abdomen normal, que no requiere ecografía de emergencia.
Sí, pueden alzar la mano si quieren y les abro el micrófono si es que quieren preguntar. Si no, pasamos nomás, Doc, ¿eh? ¿Listo? Nos Sí, damos unos 3 minutitos y ya, empezamos con otro tema. ¿De acuerdo? Tres ya. minutitos. Perfecto. Y ahora va a empezar ya lo que es ya ecografía abdominal. Ahí estaremos con ecógrafos, ya varias gamas de ecógrafos para que ustedes vean la diferencia también y la facilidad, ¿no? Que te da con respecto a la imagen. Hola, hola. Ya estamos. Ya, Doc, Eh, ¿Hay algunas preguntas de las doctoras, de los doctores, por favor? Sí, sí. Podemos compartir la pregunta. no, si levantan la mano, si les doy paso. Ajá. Levantaron, doc. No sé ¿Sí? quiénes, pero levantaron. ¿Sí? Uy, no, no lo vi. No A ver. Sí, Junior. ¿Dónde estás? A ver, aquí. A ver, doctor, ya está. A ver, puede activar su. Ahí está, ya.
Buenas noches, doctores. Qué gusto, primeramente felicitar, ¿no? El curso de ecografía y bueno, tenía una duda, ¿no? Yo también estoy empezando, más o menos, con el tema de la ecografía y quería hacer una pregunta al doctor. Tal vez se puede medir de alguna otra manera el volumen de líquido libre que se encuentre en los espacios de la faz que nos mencionó. Sí, 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 se puede medir. Hay una fórmula, hay una fórmula, mi doc, que se trabaja en como si fuera en órganos cavitarios, ¿no? Entonces, en el cual, por ejemplo, acá tengo una hojita, no sé si se... A ver, aquí lo voy a hacer, doc, súper, aquí justamente lo voy a hacer, denme un ratito. Ahí está. Muy buena pregunta, excelente, mi doc, gracias. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo acá una imagen, ahí. Ese es un líquido libre, ahí está. Voy a medir el espacio medio, aquí, esta medida que va a ser 1 centímetro, un ejemplo, 1 centímetro, voy a medir el alto, el largo, igual que digamos son 2 centímetros, en un corte longitudinal. ¿Qué quiere decir el corte longitudinal? Con la marca del transductor hacia craneal, donde se encuentre el espacio o la imagen más larga, ahí voy a hacer la medición. Y luego voy a dar la vuelta a mi transductor en un corte transversal y voy a encontrar más o menos así a la imagen. Y le voy a tomar esta medida, el espesor, que más o menos va a ser 1 centímetro. Entonces hago 1 por 2 por 1 por pi dividido entre 6. Y eso me da un resultado en centímetros cúbicos. Esa es la medida, mi doc, bueno, se hace cuando encontramos líquido libre. Claro que en una fast generalmente no se hace esto. Directamente lo que nosotros vamos a hacer en la fast es determinar si existe líquido libre. Pero yo quiero medirlo. Ah, claro que sí, mi doc, esa es la manera. Y lo podemos hacer allá. Y como decía Francisco, mi doc, podemos llevar casos. Yo voy a estar el día lunes ya por la tarde, podemos ver algunos casos, el martes, el miércoles, si en caso tenemos que estar un rato después de clase, ir a su centro veterinario, algunos casos que tengan, y el jueves yo también voy a estar, podemos hacerlo en clase y podemos hacerlo con los profesionales, los colegas que les interese la ecografía, como a mí también me encanta, así. No sé si le he podido responder, mi doc. Excelente, más bien muchas gracias, ¿no? Sí, sí, nos vamos a estar viendo ese día ahí en el curso. Gracias, ¿eh? Lo espero, mi doc. Gracias. Listo, gracias. ¿Había algún colega más que me quería tal vez consultar? Bueno, seguimos, Francisco. Sí, Doc, sí, sí. Súper, súper, súper. Entonces, bueno, tenemos lo que es el AFAST, es una ecografía rápida, en el cual tú puedes, el TFAST también es una ecografía rápida, pero habíamos llevado lo que es un tórax normal. Ahora nos toca llevar lo que es un abdomen normal, que esto no, es una ecografía programada, no es de emergencia. Pero, y doc, en este caso, ¿qué es lo que requiero para una ecografía programada? En este caso, cuando nosotros hacemos ecografía programada, entonces vamos a trabajar primero al paciente. Por ejemplo, en tubo digestivo necesitamos un ayuno, mínimamente de 6 horas hasta 8 horas. Algunos libros, como por ejemplo el doctor, eh, el, el Fominaya, el doctor Fominaya, dice hasta de 8 hasta 12 horas en perros, 6 a 8 en gatos. Bueno, trabajemos lo que podamos
entre 6 a 8 horas, cuando hacemos el estudio de tubo digestivo. Pero Ido, es que no le hizo hacer el ayuno al perro. Pero entonces, mi doc, trabajemos como llegó, preferentemente en ayuno. Pero si no pudo dar en ayuna, igual se puede trabajar. Igual se puede. No siempre es en ayuno. Muchas veces también necesitamos, para hacer mediciones en el estómago, que tenga contenido alimenticio mínimo en el estómago. Y también para ver el paso del contenido alimenticio en el intestino. Pero sí, no nos sirve que haya comida, o sea, contenido en grandes cantidades que produzcan gas y no podamos observar el páncreas. Hay órganos que sí realmente requieren ayuno. Allá lo vamos a ver y vamos a ir órgano por órgano. Retención urinaria. Para hacer estudio de la vejiga, mi doc, tú no puedes realizarlo en una vejiga vacía. Tú necesitas, antes decía, no, tiene que estar en ayuno, pero el ayuno es comida y agua. Y el gatito llegaba todo con la glucosa baja al día siguiente, la vejiga vacía, y no es un problema para el felino. Entonces, en este caso, se permite que el paciente tenga consumo de agua, porque necesitamos ver y hacer el estudio de la vejiga en distensión. Y doc, si hizo pis el gatito, entonces colocamos furosemida con suerito para poder tener una vejiga semidistendida. En los perritos podemos hacer flushing con una sondita y colocar suero fisiológico, ¿no? Entonces, no siempre es una ayuna completa como para una cirugía, no. En ecografía es muy diferente para hacer diagnóstico. Eso sí, se debe, yo generalmente, mi persona hace tricotomía para que el transductor se pegue a la piel y pueda tener una buena imagen y un buen diagnóstico. Pero, y muchos, existen algunos perros que son, o esos gatos que son de 2,000, 3,000, 10,000 dólares, que son los de K9, que son 30,000 dólares, o que tienen que entrar a un vesting show y que no quieran que les toquemos el pelo, también se puede hacer ecografía. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo en la clase práctica, siempre protegiendo al transductor. La sedación, hay una fórmula que enseñan, el DKT, que es silacina, midazolam, con ketamina. Es una mezcla que vos colocas al paciente y que 15 minutos se lo tiene tranquilito. No, también lo vamos a aprender. Pero y para corazón, doc, butorfanol, que es muy bueno, pero hay que tomar mucho cuidado y saber qué tipo de anestésicos, bueno, eso lo hace el anestesista, pero muchas veces hasta nosotros somos los anestesistas, ¿no? Hay que tener cuidado qué órgano vas a estudiar. Ejemplo, por ejemplo, yo quiero estudiar el vaso. Entonces yo le voy a colocar, no tengo más que acepromacina, el anisedán, el acepram, bueno, pues, acepromacina. Yo lo cedo al paciente con acepromacina. Voy a tener una esplenitis, mi doc. Ese vaso se va a aumentar de tamaño. Y, ay, yo voy a sacarle ecografía. No, mira, pero este perrito tiene una esplenomegalia, una esplenitis. No, esto es cirugía. No, es por lo que tú le has administrado. Doc, entonces podemos colocar un alfa-adrenérgico, bueno, una silacina, una medeto, una dexmedeto, y quiero hacer estudio del intestino. Hago el estudio, lo coloco silacina, hago el estudio del intestino, ¿y qué es lo que produce la silacina? Inhibe el movimiento peristáltico, atonía intestinal. ¿Y qué es lo que vas a decir? Uf, este no tiene movimiento peristáltico. Entonces, tiene un problema, una atonía, un ilio. Pero eso es ¿por qué? Porque tú le has administrado silacina. Entonces, dependiendo al órgano o al tipo de trabajo que vamos a realizar en ecografía, es la sedación. Más que todo eso lo va a saber el anestesista, es el que siempre nos va a ayudar.
pero son tips que nosotros vamos a poder darlo en la práctica, ¿no? Buena técnica de escaneo, ahí sí. No es lo mismo hablar de ecografía abdominal que de tórax. En este caso, sí requerimos, mi doc, un ecógrafo de gama media para arriba. Para abdomen necesitamos de gama media para arriba, que por lo menos la frecuencia llegue a 9 MHz, ya sea con un microconvexo o en otro caso con un transductor lineal. 10, 11, si es mejor 15, 17 MHz, unas imágenes impresionantes. Pero si yo voy a trabajar con 5 o 4 MHz en pacientes que no son grandes, no vamos a tener buenas imágenes, ¿no? Entonces necesitamos que el transductor o el ecógrafo tenga diferentes frecuencias, que empiecen desde 4 MHz hasta 9, 10, 11, 12, 13, 14 MHz. Y la técnica de escaneo depende del manejo del operador. Necesita sí o sí conocer anatomía, fisiología y patología. Pero mi doc, no te preocupes. En el curso que vamos a realizar, vamos a repasar in vivo. Lo vamos a hacer en el paciente. No, 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 eso no quiere decir que vamos a hacer una necropsia, no. Vamos a ver los órganos a través de nuestro ecógrafo, de los ecógrafos que, bueno, van a estar presentes ahí. Usar adecuadas ventanas acústicas, la tricotomía, mi doc. Si son los cortes longitudinales, transversales, coronales, una ventana acústica adecuada dependiendo al tipo de estudio que se va a realizar en el órgano. Tienes que conocer a tu ecógrafo y setearlo adecuadamente. Por ejemplo, mi persona, mi doc, yo siempre digo, o sea, el ecógrafo es el amigo del veterinario que hace consulta. Yo digo, yo no sé cómo hace unos 50 años, no, cómo diagnosticaban sin ecógrafo. Es que nos hemos hecho muchas veces tal vez poquito dependientes, pero cómo hoy en día ayuda la radiología, cómo ayuda la ecografía para dar un diagnóstico más certero y un tratamiento más certero. Hoy en día tenemos las herramientas para poder mejorar el diagnóstico en la clínica. Yo les voy a dar las pautas, los que no lleguen, o sea, tal vez hay colegas que ya hacen ecografía. Entonces vamos a trabajar con los colegas que hacen más ecografía, podemos entrarnos a lo que es índices de resistencia, ver índices de pulsatilidad, podemos ver lo que son arterias, lo que es el sistema arterial desde desde el tronco celíaco, la mesentérica craneal, la renal izquierda, derecha, las gonadales, etcétera, etcétera. Pero mi doc, con los que recién están empezando, lo mismo. Vamos a empezar a trabajar a nuestro ecógrafo. ¿Cómo se setea un equipo? ¿Cómo guardas la imagen y sacas para colocarlo en la computadora? ¿Cómo colocar los datos del paciente? ¿Cómo hacer un informe? ¿Cómo conocer cada órgano? La cuestión es que en este curso, por eso yo decía justamente a los organizadores, a mí no me va a alcanzar 2 días hacer teoría y práctica. Y yo les decía, por favor, denme 2 clases virtuales, pueden grabarlas, y hay colegas que tal vez no lo van a poder escuchar sincrónicamente, lo verán al sincrónico, pero ya van a tener la teoría y vamos a ir más a la práctica, que es lo que queremos. Y en dos días no vamos a aprender la ecografía, pero sí, en 2 virtuales y en 3 días, sí, por lo menos vamos a aprender a reconocer los órganos del tórax, los más importantes, y los del abdomen. Y aquellos colegas que sí hacen ecografía, vamos a darle los tips necesarios para poder hacer diagnóstico más certero y las diferenciales, ¿no? Para eso estamos viendo, mis docs. Correcta regulación del ecógrafo, seteo del equipo. Es igual que 1, 2, 3, 4, 5. No puedo ir 3, 2, 4, 5, 1. No puedo. Es 1, 2, 3, 4, 5, así como los números. Porque primero tienes que saber, para trabajar un órgano, tienes que saber manejar la profundidad, el foco, la frecuencia más la armónica, la ganancia, la compensación del tiempo y la ganancia.
Y después de eso llegan secundarios como es el zoom, el rango dinámico, la penetración, persistencia, la composición espacial, penetración, potencia acústica, que te mejoran la imagen. Pero estos cinco son imprescindibles. Con esos de ahí son los que siempre vas a trabajar, ya sea con un DU 60B, que es el de gama media, de básico a medio, que con un Aclarix AX3. Los dos tipos, perdón, los dos equipos tienen todos estos cinco perillas para poder manejar el equipo. Cuando yo hago un T-Fast y una Fast, no requiero esto, mi doc. No requiero. Ah, pero si sé, mejor, ¿no? Pero si no sé, esto no lo requiero. Para hacer un T-Fast y una Fast. Es prender el equipo y trabajar. Porque es rápido, es emergencia. Ah, pero si yo voy a hacer un tórax normal, necesito conocer el perillaje del equipo, el seteo del equipo. Quiero hacer un abdomen normal, necesito el seteo y el perillaje del equipo. Lo vamos a hacer. Vamos a aprender a usar estas funciones, las cinco funciones. Tenemos que aprender a trabajar el Fortaconesu, y en el cual se encuentra lo que es la ecogenicidad o la escala de gris o los colores, ya mal habladamente, no la escala de grises, los colores para diferenciar ecografía, que es muy diferente a la radiología, porque ellos dicen radio lúcido, radio opaco, es muy diferente. En este caso estamos hablando de la escala de grises por ultrasonografía, en el cual blanco, mi doc, es hiperecogénico, blanco brillante, hiperecogénico. ¿Quiénes van a ser? El hueso, el aire, parte de los músculos. Ecogénico es un blanco más opaco. Hipoecogénico es un negro, no, o sea, es un negro a medias, con una escala de grises similar a una escala de grises tirado a negro, pero no totalmente negro. Anecogénico, estoy diciéndole mis palabras, no vamos a hablar de reflexión, refracción, la parte de la física, no. Vamos a lo que nos interesa ver. Anecogénico o anecoico, negro total, ¿no? Negro. Isoecogénico, cuando dos órganos son de similitud, de similar ecogenicidad, ya sea blanco, ya sea negro, opaco, cuando dos órganos son similares. Ahora, mi doc, yo he escuchado en libros que dicen hiperecoico, ecoico, hipoecoico, es lo mismo. Hasta hoy se maneja algunos el génico y otros el oico. No, o sea, es lo mismo, mi doc. No hay ninguna diferencia. Tenemos que para hacer ecografía abdominal conocer lo que es la sombra acústica posterior, que es cuando el haz de ultrasonido choca a un objeto que no penetre el sonido. Ejemplo, el hueso. Esto es una costillita, agarra y choca el hueso y se forma y no pasa el sonido. Entonces se forma una sombra posterior anecoica que se va a llamar sombra acústica posterior. ¿Y esto para qué me sirve, mi doc? Para hacer diagnóstico. Ejemplo, el perrito se comió un hueso hace 2 días y no defeca. Reviso intestino y encuentro esta imagen en intestino. Formador de sombra acústica posterior. El hueso está ahí, cuerpo extraño, más una señal de stop, cuerpo extraño, sombra acústica. Quiero ver algunos cálculos en la vejiga, en la vesícula biliar, sombra acústica posterior. Quiero observar fibrosis en hígado, sombra acústica posterior. O sea, ¿dónde voy a encontrar? En huesos, calcificaciones, cálculos, tejido fibroso, cuerpos extraños, gas. Y, bueno, ¿qué es una sombra acústica sucia o reverberancia? Habíamos visto que los pulmones producen gas. Y el gas
se llama sombra acústica sucia. En vez de producir negro, es blanco, como habíamos visto en tórax. El gas tampoco permite el paso del sonido. Es muy atenuante. Bueno, tenemos las sombras laterales. Cuando encontramos un órgano ovoide, se van a producir estas sombras laterales. ¿Qué quiere decir ovoide? Así, ovoide. Ah, y Doc, ¿los riñones normales producen estos artefactos? Claro que sí, los normales. Pero imagínate que encuentres un órgano redondo, muy redondo. Estas sombras laterales ya no van a ser laterales, van a formarse con un refuerzo posterior. Ah, ahí tenemos una nefropatía, una nefritis crónica, una nefritis aguda. Para eso nos sirven los artefactos. Esos artefactos que las de sonido forman. Antes se les decía, son un problema. No, hoy en día nos ayudan a un mejor diagnóstico. Por ejemplo, acá tengo un quiste, mi doc. Este es un riñón en corte transversal. Aquí tengo las pirámides medulares, la zona cortical, y tengo en esta zona un quiste renal. Es cavitario, tiene cápsula ecogénica, y fíjense en esta zona. Aquí tiene una sombra lateral, acá también tiene una sombra lateral, fíjense acá, sombras laterales, y hay un sector ecogénico posterior al quiste. Esta parte, miren esta partecita, blanquito. Se denomina refuerzo posterior y me dice que estoy en una estructura cavitaria de contenido líquido, que no podría, sino que es un quiste. ¿Qué es un quiste? Entonces, para eso me sirven los artefactos. Allá lo vamos a ver, mi doc, no te preocupes. Sé que es información, pero lo vamos a ver allá. No, perdón. Este es un artefacto por refracción. Cuando yo encuentro ascitis, cuando yo encuentro ascitis de gran cantidad en el abdomen, puedo llegar hasta sospechar que la vejiga está rota y decir, ah, aquí hay una ruptura uterina. No, pero una ruptura de vejiga. Mira, no hay continuidad de la pared vesical. Y puedo llegar a decir que esto es una ruptura de vejiga. ¿Cómo me doy cuenta? A través del manejo del transductor. No, a través de los cortes que voy a realizar o la técnica de escaneo. Y ahí voy a determinar si realmente está rota o no va a estar rota. Pero este es un artefacto que se llama por refracción cuando dos órganos de contenido líquido se encuentran. Y entonces puede existir este artefacto que se llama refracción. Eso no quiere decir que la vejiga esté rota. Tengo que ver en otros lados y ver la discontinuidad de la pared. Por eso sería muy bueno que cuando estemos allá en Puno, ustedes, doctores, traigan sus casos, podamos estudiar sus casos. ¿Para qué? Para poder aprender más, para poder desarrollar el diagnóstico por ecografía. Vamos a aprender lo normal, sí, pero también de lo normal tenemos que aprender lo anormal. Ya depende de cada uno de ustedes, doctores, para poder trabajar. Lo que yo sí quiero es que sea lo más personalizado. Ya estábamos hablando con Francisco, vamos a llevar, si es posible, un colega más para que nos pueda ayudar y sea pues algo que realmente valga la pena. Y eso es lo que nosotros queremos. Así es. Artefacto de reverberancia por gases. Esto, el estómago, por ejemplo, aquí tenemos la pared gástrica, aquí tenemos el hígado y toda esta reverberancia, cuando se encuentra gas, forma este artefacto de reverberancia en el estómago. También en el tórax, las líneas A que habíamos comentado el día martes se llama artefacto por reverberancia, presencia de gas. Ahora, ¿esto para qué me sirve, doc? Para un neumoperitoneo. Cuando existe, por ejemplo, una peritonitis infecciosa,
vas a encontrar este gas libre en el abdomen, una peritonitis. O cuando hay una ruptura de intestino, vas a encontrar gas libre en el abdomen. Una ruptura de útero, vas a encontrar esta imagen, mi doc, en el abdomen. Y eso te dice, no, aquí se ha roto algo. Revisa, no, mira, el intestino había tenido un cuerpo extraño, se rompió el intestino, salió las heces fecales, formó una peritonitis, presencia de gas. Diagnóstico: ruptura de intestino, neumoperitoneo por ruptura intestinal. Listo, pase a cirugía. ¿Y dónde más se puede producir este gas en el peritoneo? Después de una cirugía. Por ejemplo, una ovariosterectomía. Hago una medial o una lateral, bueno, el cirujano hace eso, y yo voy a observar este gas al día siguiente. ¿Por qué? Porque he abierto abdomen y ha entrado aire, ¿no? Cierro y el aire está ahí. El gas es aire. No comes de paciente 1, 2, 3 días. Y sigo revisando, pero el gas ya debería haberse ido. Cuarto día, sigue habiendo gas. No, aquí hay un problema. Tal vez no hemos desinfectado muy bien, esterilizado nuestras manos, esterilizado el material y ha habido una infección abdominal. Ahí hay gas, hay una peritonitis. ¿Cómo te das cuenta tú? A través de la ecografía, mi doc. ¿Cómo la ecografía se convierte en tu amigo, en tu pata, en tu causa, para poder realizar diagnóstico? Y decir, no, entra a cirugía. No está comiendo 5 días después de la ovariosterectomía. Hago ecografía, no encuentro gas en ningún lado. No, esta es otra causa. Este es otro problema. Posiblemente haya sido la anestesia o tal vez hay dolor. Es otra cosa. O sea, ya dejo a un ladito algunas sospechas y no voy a ir directamente a abrir. Entonces, estos artefactos nos sirven para eso, para poder dar un mejor diagnóstico, para dar un examen más certero. Estos artefactos también, la reverberancia lo producen los metales. Esta es una punción, mi doc, que espero que lo podamos hacer allá. Metemos la agujita a la zona donde existe líquido libre. ¿Y cómo voy a empezar a trabajar esa agujita? Porque me va a formar reverberancia, líneas paralelas, fíjense. Eso produce los metales. O sea, imagínate, yo he visto, ¿sabe qué, mi doc? Yo he visto estas imágenes en perros que habían tenido alguna pelea y en gatos donde las señoras estaban costurando y lo dejan la aguja por ahí y el gato se sienta y se entra al abdomen. Y veo estas imágenes. No, pero este tiene una aguja aquí en el abdomen. No, eso es quirúrgico, pero ¿cómo? ¿Quién le ha metido? No, yo eso ya no sé. También nos sirve para hacer las punciones y dirigir la aguja donde nosotros queremos. Artefacto de reverberancia. Imagen en espejo. Se llegan a formar, por ejemplo, y fíjense en esta imagen, aquí tengo líquido libre, miren. Aquí yo voy a decir score 1, zona hepatodiafragmática. Pero la imagen de espejo me puede llegar a decir que hay una ruptura de diafragma, porque aquí se encuentra el diafragma y en esa zona es como si tuviese una vesícula más. Es una imagen de espejo que se forma por la reflexión, un artefacto físico. Pero se llega a formar, no quiere decir que hay una ruptura de diafragma. Por eso también nos sirve esta imagen en espejo. Pseudosedimento que vamos a encontrar en la mayoría de los órganos cavitarios es esta imagen, es el pseudosedimento. ¿Y cómo yo determino si es pseudosedimento o no? Voy a hacer pivoteo, adecuada técnica de escaneo, pivoteo lo voy a colocar en decúbito dorsal, lo voy a levantar al paciente y este pseudosedimento se queda ahí, no se mueve, no sube y baja, no sube y se decanta, no. Entonces se queda ahí, es pseudosedimento que se produce en órganos cavitarios, que te permiten decir
que ese órgano no tiene ruptura. Allá lo vamos a ver. Bueno, y en el tracto digestivo, mi doc, después de tener presentes estos artefactos, hay otros más como el anisotropismo, ¿no? Hay otros artefactos más que lo vamos, bueno, tal vez no lo podamos llegar a ver, pero los más importantes son estos. Bueno, tenemos el tracto digestivo, el hígado, el estómago. El hígado siempre va a estar se llama abdomen craneal. Este es el abdomen craneal, abdomen medio y el abdomen caudal, también llamado epigastrio, mesogastrio y el hipogastrio. Cualquiera nos sirve. En el epigastrio tenemos al hígado, la vesícula biliar, al estómago, la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y que son las zonas anatómicas para poder encontrar al páncreas, tanto en el lóbulo derecho, el cuerpo, y lo que es el lóbulo izquierdo. Tenemos al vaso, aquí nos faltan los riñones, y de los riñones nos faltan las adrenales, que son tan sencillos de ver que allá lo vamos a practicar y vamos a ver la cantidad de adrenales que encontramos, páncreas también, y tenemos todo lo que son las asas intestinales, tenemos, bueno, tenemos la unión iliosecocólica o iliocólica del intestino delgado al intestino grueso, donde se encuentra el ciego, tenemos al colon, tanto ascendente, transverso y el descendente. Aparte de eso, tenemos los ovarios, ¿no? Los linfonódulos y los grandes vasos, tanto en la rama de la arteria aorta con sus tributarias, la vena cava caudal con sus tributarias, y tenemos lo que es el sistema porta. El abdomen es muy amplio, es mucho para ver, pero yo quiero darle las pautas necesarias para la clínica del día a día. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clínica del día a día? ¿Qué es lo que vemos? Vómito y vemos diarrea, émesis y gastroenteritis. Esos son todos los días. Ah, claro, aparte de los resfríos. Todos tenemos el vómito todos los días, mi doc. Todos los días tenemos vómito en la clínica y las famosas diarreas. No, pero, doc, yo quiero diagnosticar estenosis pilórica. Claro, si vos estás de acuerdo y sabes ecografía, yo te enseño a diagnosticar estenosis pilórica o hernia de hiato esofágico, también te enseño, pero son cosas que no llegan pues todos los días. Llegará pues una vez, dos veces al año. Doc, yo quiero aprender a diagnosticar conducto arterioso persistente. Quiero diagnosticar tetralogía de Fallot. Yo te enseño, Doc. O bueno, a lo que más o menos entro a cardiología. Pero, Doc, son cosas que tú no vas a estar en la clínica del día a día. ¿Qué es lo que tú requieres en la clínica del día a día? ¿Por qué vomita ese paciente? ¿Por qué no come ese paciente? ¿Por qué tiene diarrea ese paciente? Para eso estamos. Y en la parte de lo que es reproductiva, gestación, está entrando en celo, ovarios poliquísticos. Hablemos ahora de los machos, próstata, prostatomegalia, hiperplasia prostática, punciones, mi doc, líquido libre, ascitis. Eso es lo que te llega todos los días y lo vamos a hacer. Nos vamos a abocar más que todo al diagnóstico de las patologías del día a día. Bueno, en el espacio retrocifoideo voy a ver el hígado, la zona hepatodiafragmática, en los cortes tanto longitudinal como transversal. Y voy a medir lo que es la grasa falciforme, el parénquima hepático, la vasculatura hepática, diferenciar con los equipos que van a traer una arteria hepática de una vena hepática, una vena porta de la vena cava caudal y la arteria aorta. Y las vías biliares comunes que se encuentran en el hígado, hacer la medición de la vesícula biliar, ver la pared de la vesícula biliar
medir el contenido de la vesícula biliar como referencia al kilopeso del paciente para determinar si está bien o no está bien. Revisar al hígado, los bordes, revisar la ecotextura, la ecogenicidad, el grano del hígado para determinar si existe alguna alteración o ese hígado no es el causante de la patología que presenta el paciente. Muchas veces en animalitos de tórax amplio no podemos encontrar el hígado en esta zona. Entonces nos vamos a ir hacia la zona entre el onceavo, decimoavo espacio intercostal, ¿no? Y empezamos a encontrar tanto el hígado como la vesícula biliar en el lateral derecho del paciente, para hacer las mediciones correspondientes y observar si existe barro biliar, si existe flóculos, si existen cálculos. Ahí. Voy a observar la vasculatura hepática, voy a hacer la medición de la arteria aorta, la vena cava caudal y la porta, y voy a realizar su comparación, que generalmente debe ser el mismo, similares los tres, similares, para poder diagnosticar shunt. Vamos a hacerlo. Vamos a, como les decía, vamos a medir la vesícula biliar. Y como mi doc preguntaba anteriormente a mí, ¿cómo puedo medir el líquido en abdomen a través de una faz? O, es igual que un quiste, o en otro caso, la vejiga o la vesícula biliar, ¿no? Largo por alto por ancho por pi dividido entre 6, que es igual a 0,523. Esto lo podemos cambiar por 0,523 y nos va a dar el valor en centímetros cúbicos. Normal en la vesícula biliar, contenido vesicular, 1 centímetro cúbico por kilo. Felinos, normal, 2,5 centímetros cúbicos. Hasta 4,5 acepto. Y doc, ¿yo cómo puedo saber si no hay una obstrucción de las vías biliares? Yo te enseño, mi doc. Lo vamos a hacer allá. Solamente les pido que traigan a sus pacientes. Pacientes sanos el primer día y después el miércoles ya pacientes enfermos, el día jueves pacientes enfermos. Y dependiendo la cantidad de profesionales que vamos a estar ahí, vamos a trabajar tal vez en sus consultorios también con pacientes que ustedes tengan. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan y se lleven un gran recuerdo de los profesionales que venimos de un país hermano. El estómago, vamos a llegar a medir la pared, el contenido, tipo de contenido y también lo que es la curvatura menor, curvatura mayor, fundus gástrico, cardias y lo que a algunos les encanta ver, el píloro. Y pucha, y doc, ¿para qué me sirve ver el píloro? Generalmente en los pacientes braquicefálicos. ¿Por qué? Porque esos pacientitos generalmente comen y bla, vomitan. Comen y bla, vomitan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden tener un problema de estenosis pilórica. Es muy necesario. No digo que solamente los braquicefálicos, pero son los que siempre están más propensos a tener ese problema. El hígado siempre tiene que estar las puntas aguzadas. Aquí podemos observar lo que es el estrato de la piel, ¿no? O sea, podemos hacer bloqueos, claro que sí, si nos da el tiempo, sí, pero vamos a aborcarnos a tórax y abdomen. La pared gástrica, la mayoría de los órganos peritoneales tienen mucosa, submucosa, muscular y serosa. Hipoecoico, ecogénico, hipoecoico y ecogénico. También algunos libros dicen anecoico o anecogénico, ecogénico, anecoico, anecogénico. Esta pared. Mucosa, submucosa, muscular, serosa. ¿No? Lo mismo que acá está. Luego vamos a medir lo que es el duodeno, yeyuno, ilion y colon con las diferentes mediciones normales en pacientes normales e identificar
donde se encuentra el duodeno descendente, la curva, bueno, el duodeno ascendente, la curvatura, donde se encuentra la unión iliocólica o iliosecocólica, donde se encuentra el colon ascendente y transverso y el colon descendente. Esto lo vamos a hacer en las clases prácticas y hacer las mediciones como corresponden con los equipos que vamos a tener presentes allá en el curso, en el taller, en un corte longitudinal y en un corte transversal, viendo también y reconociendo al famoso páncreas a través de la ubicación anatómica tanto del píloro y del duodeno descendente. El páncreas del lóbulo derecho, el cuerpo. Y en los gatos, el lóbulo izquierdo en el espacio esplenorenal. La diferenciación de entre el intestino grueso con el intestino delgado. Vamos a encontrar al páncreas en el lóbulo izquierdo, ¿no? El abordaje, aquí está el vaso, y aquí se encuentra el páncreas. Los abordajes son muy importantes y conocer la anatomía normal del paciente. Pero, Doc, yo ya me he olvidado. No, Doc, no te preocupes, allá lo vamos a hacer in vivo, con el paciente en vida. No vamos a hacer necropsia. Eso no se hace. Lo vamos a hacer en vivo y vamos a ver si, bueno, ya ahí depende de los organizadores si van a traer los equipos, los Aclarix, que tienen un Doppler espectacular para ver el flujo de la sangre, tanto arterial como venosa, y poder medir los flujos. Oh, una belleza. Veamos cómo están los auspiciadores. A mí me dijeron que se iban a llevar. Vemos al páncreas normal del canino en un corte transversal, en un corte longitudinal, juntamente observando lo que es la vena pancreático duodenal en los perros y lo que se observa en los gatos es el conducto pancreático duodenal. ¿No? Ahí la diferencia. Vamos a observar sistema urinario, los riñones, izquierdo y derecho, el sistema de recolección de la orina, cómo está formado el sistema de recolección de la orina, los divertículos, antes llamado cálicis, pelvis, uréter, la vejiga, cómo se hace el estudio de la vejiga, la pared, vamos a ver el jet ureteral, el trígono vesical, desde el ápex o apéndice, cuerpo y cuello de la vejiga. Y Doc, ¿dónde más que todo esta situación se ve? En los famosos gatos castrados, que les entra lo que es el síndrome urológico felino, el FUS o el FRUT, que está en inglés, ¿no? Felín, tracto, urina, etcétera. Bueno, vamos a lo que sabemos. Ahí es el problema. Lo vamos a saber diagnosticar si es un problema de las vías urinarias inferiores o las vías urinarias superiores. ¿Problema renal o problema vesical? Cómo hacer una punción vesical ecoguiada, cómo ver la uretra, cómo mide, cuánto mide la uretra, de 2 a 4 milímetros, lo normal, ingresando a la uretra prostática. ¿No? Bueno, vamos a ver también cómo se mide los órganos con contenido, órganos cavitarios, para determinar el volumen. ¿Y para qué nos sirve esto? Ahí están algunas medidas en el canino y en el felino, en distensiones vesicales de la vejiga, cuánto debe ser el espesor de la pared, hasta cuánto debe medir, para determinar si existe una cistitis crónica, una cistitis aguda, o haya sedimento celular, urolitos, cristaluria, etc. Nuevamente los riñones vamos a ingresar, hacer un reconocimiento de la zona cortical, la zona medular externa e interna, ver el sistema de recolección de la orina, revisar el ingreso de la arteria renal a través de las arterias interlobares, las lobuliliares y las arcuatas, ¿no? También, si podemos, y algunos colegas que quieren trabajar algo de Doppler, lo vamos a hacer. Si están avanzados en la parte ecográfica, porque hay unos que sí están muy avanzados, podemos ver lo que son los índices de resistencia de cada arteria vena, también cómo trabaja, medir
índice de pulsatilidad, movimiento por centímetros de agua, lo que son las venas, también se puede hacer, doctor. No, no es que no. Y trabajamos lo que es estructura y anatomía renal. ¿Cuánto debe medir la pelvis? Normalmente hasta 2 milímetros, ¿no? Si mide más de 2 milímetros, ya tenemos una pielonefritis, posiblemente, una pionefrosis, una pionefritis, una hidronefrosis, etcétera, etcétera. Tenemos que hacerlo. Recordar anatomía y determinar quién es quién. Desde la cápsula renal, la zona cortical, la zona medular, las papilas o crestas, la pelvis renal. ¿Es amplio, mi doc? Sí. Por eso ya y ustedes van a tener todo esta ayuda en esta clase virtual de cuáles son esas zonas para poder directamente ir a reconocer en la práctica, tanto en un corte longitudinal como en un corte transversal. Primero lo normal y luego lo anormal. Seguimos viendo estructura renal, vamos a ver ovarios. Si tienen pacientitos en gestación, traigan los doctores. Desde el 21º día de gestación podemos hacer trabajo. Podemos ver diámetro biparietal, movimiento cardíaco, viabilidad del feto. Si son de 57, 60 días, podemos hasta llegar a medir el índice de resistencia de la arteria umbilical para determinar el momento o la fecha exacta del parto, ¿no? No solamente es el diámetro biparietal, ¿ah? Hay otros factores que también nos ayudan para ver el momento exacto del parto. Vamos a ver ovarios poliquísticos con cuerpo lúteo, cuerpos foliculares. Y ahí, aquí depende, mi doc, de cada uno de ustedes. Después del primer día que hagamos ecografía normal, ustedes a los 2 días, bueno, al siguiente día, al otro día, traigan sus pacientes con algún tipo de patología para que podamos aprender. Yo también voy a ir a aprender de ustedes, ustedes van a aprender de nosotros y así todos nos vamos a ir felices hasta una nueva oportunidad. Y eso es lo que yo espero. Vamos a ver el colon, el útero, la vejiga, algunos problemas en útero. ¿Ah? Estos son úteros, piometras, ¿no? Acá están las famosas piometras con celularidad, amplia celularidad, y no equivocarse con una vejiga, ¿no? Gracias, doctores. Hasta aquí, bueno, acaba la clase virtual. Tal vez haya alguna pregunta, algo tal vez que podamos llevar o algo que haya alguna inquietud hasta ahora para poder trabajar la próxima semana. A ver, acá está. Presentación. Ahí está. Vamos hablando del riñón, mi doc. En este caso, hay que tomar en cuenta siempre el tamaño del paciente. Toda la vida el tamaño del paciente. ¿Qué quiere decir? Pacientes menores a 10 kilos, vamos a trabajar así. Pacientes menores a 10 kilos, vamos a trabajar la profundidad mínima, 3 a 4 centímetros. El foco lo vamos a colocar en el medio del riñón, con la flechita al medio del riñón. La frecuencia va a ser la mayor, mi doc, la máxima. La ganancia vamos a trabajar en 50, porque hay zonas ecogénicas y hay zonas anecogénicas. Y la compensación tiempo-ganancia, todo queda en la mitad. Perros menores a 10 kilos. Ahora vamos a trabajar perros mayores a 10 kilos. Ahora estoy hablando también de gatitos. Los gatitos entran a menores a 10 kilos. Ahora vamos a trabajar aquellos pacientitos mayores a 10 kilos. Y esto lo vamos a hacer en la práctica. Lo vamos a hacer, mi doc. Y me encanta, doc, su participación. Y la verdad, yo me siento igual que usted. Cuando
cuanto pienso que sé un poco más, o sea, lo sé suficiente y veo una nueva revista, digo, aquí no sé nada. Y hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando y digo, más o menos que ya sé, no, sale una nueva revista, no, aquí no sé nada. Y seguimos y seguimos. Muy lindo, mi doc, la experiencia. Gracias. Espero verlo el día martes, poder estrecharle la mano, mi doc. Bueno, mayores a 10 kilos, ahí está, mayores a 10 kilos, la profundidad será entre 6 a 10 centímetros. El foco siempre en la zona media del riñón, la frecuencia entre 5 a 8 megahertz. Habíamos dicho que menores a 10 kilos, la máxima que tenga tu equipo. La verdad no sé cuál será el equipo, cuánto tiene, pero la máxima. En este caso, la frecuencia mayores a 10 kilos, entre 5 a 8 megahertz. La ganancia igual se trabaja en 50 hasta 60. Y el TGC lo vamos a trabajar recto. Eso en el riñón, miro. Positivo. Positivo. Trabajemos ahora el hígado, miro. Me voy a borrar, copiar. A ver, ¿dónde estamos? Ah, no, nos hemos pasado. Ahí está. Acá. Ahí está mi loco. Voy a colocar aquí, pegar. Ahí está. Listo. Aquí nuevamente mi doc. Pacientes menores a 10 kilos. Vamos a trabajar por peso, que también puede haber una diferencial de aquellos pacientes que tienen el tórax amplio, como ser los Dachshunds, los salchichas, los dálmatas, los galgos, que es diferente, que tienes que trabajarlo de un lateral para poder ver los lóbulos hepáticos derechos. Pero vamos a ir por lo general. Menores a 10 kilos. La profundidad, mi doc, va a trabajar entre 4 a 6 centímetros. El foco donde usted quiere estudiarlo. Si usted quiere estudiar el borde hepático, ahí lo va a colocar el foco. Si usted quiere estudiar el parénquima hepático, colóquelo ahí o acá. Si usted quiere estudiar la vesícula en la zona, la flechita lo va a colocar en la zona. La frecuencia siempre va a ser la máxima del equipo. La ganancia lo va a trabajar entre 30 a 40. Y el TGC, mi doc, lo va a trabajar desde el lado izquierdo al lado derecho. Menores a 10 kilos. Vamos a trabajar ahora, y esto lo vamos a ver en la clase práctica, porque esto es mucho más práctico, pero es bueno la pauta. Mayores a 10 kilos. Mayores a 10 kilos, vamos a trabajar la profundidad desde 8 a 14, el foco donde tú tienes que estudiar. Eso queda donde tú quieras estudiarlo, Mido. Y trata siempre de trabajarlo un solo foco. No vayas dos, tres ni cuatro. Si encuentras cuatro quistes, tres quistes, trabaja tres focos, pero generalmente se trabaja uno. La frecuencia, trabajo lo mido entre 5 a 8 megahertz. La ganancia, trabaja lo mido entre 30 y 40. Y el TGC, trabájalo de la misma manera, de izquierda a derecha. Y mi doc, pero no puedo trabajar el TGC, lo vamos a trabajar igual media. Así los dos podemos trabajar, mi doc. Super doc.
Ok, Listo, mi doc. El contenido no pasa del intestino. ¿Cómo no pasa del intestino a la otra sección? Y está ahí. Y está empezando con una peritonitis. Miren, movimiento de vaivén. Fíjense cómo el contenido va y viene. Va y viene. Entonces tenemos la información, mi doc. Me encantaría por eso poder compartirlo con ustedes y poder tal vez también tener discusiones en la cual podamos aprender todos. Mi doc, lo vamos a tocar en la clase práctica. Y si tiene casos, lo metemos, mi doc.